una noticia que el día de mañana se cumple un año la invasión rusa a Ucrania. Y por eso queremos hacer ese balance y ese análisis. Hemos invitado al profesor Mauricio Jaramillo, internacionalista y docente de la Universidad del Rosario, para hablar precisamente sobre este tema, a quien lo saludamos con los muy buenos días, profesor, y bienvenido a la UD Estéreo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Y bueno, pues ya mañana, 24 de febrero, se cumple un año de esta invasión de Rusia a Ucrania. Hagamos como ese balance, un año, 12 meses, que ha tenido pues diferentes elementos que vale la pena analizar. Entonces, en términos generales, hagamos ese balance y luego nos empezamos a detener en cada detallito. Bueno, pues en términos generales el balance es, a mi juicio, catastrófico. Eh, en primer lugar, porque el mundo volvió a la guerra, volvió a la lógica de la guerra, y eso pues es lamentable después de la guerra de Afganistán, Irak, Libia. Tenemos un nuevo escenario de guerra. En segundo lugar, el balance es también preocupante porque no se ven en el corto plazo escenarios de que para que se acabe la guerra prontamente, bien sea por la vía militar, es decir, porque alguna de las dos partes se imponga, o bien sea por la negociación. Y en tercer lugar, pues básicamente lo que vemos es un tema que interesa por coyunturas a la comunidad internacional, ¿no? A veces hablamos mucho de la guerra, es decir, cuando ha habido coyunturas nucleares, cuando hay graves violaciones a los derechos humanos, pero en términos generales es una guerra que ha salido de la agenda de los medios y por eso pues hoy hay menos presión para desarticularla. Entonces yo pensaría que tras transcurrido un año pues constatamos que la guerra volvió, que es lamentable y el saldo humanitario es difícilmente reparable. Podemos hacer, Mauricio, porfa, ese antecedente del porqué de la invasión de Rusia de Rusia a Ucrania. ¿Por qué se da? Sí, es una pregunta que tiene varias respuestas. Yo, digamos, aventuro dos, que son como las dos versiones que están en contradicción. Hay una versión que es básicamente la de Ucrania y es Rusia nunca renunció al control de sus antiguas repúblicas. Y lo que ha hecho Putin es entablar una cruzada para recuperar control sobre estas. Armenia, Kazajistán, Georgia, donde también hubo una operación militar en el 2008, y pues básicamente Ucrania hace parte de como este plan neoimperialista de Vladimir Putin para recuperar lo que fueron los antiguos territorios soviéticos, y esta es un poco la tesis en la que, pues, que defiende hoy en día Estados Unidos y los países de Europa Occidental y Europa Central Oriental. Luego está la tesis rusa, que hay que viajar un poco más en la historia para decir que terminada la Guerra Fría, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se creó para contrarrestar a Rusia, pactó con Moscú, con el entonces Unión Soviética en el 91, poco antes de su desaparición, un equilibrio. Y la OTAN lo que ha hecho a lo largo de la década de los 90 y este siglo es ampliarse amenazando la existencia rusa. Y Rusia lo que dice es, mi línea roja es Ucrania y Georgia. Ucrania y Georgia no pueden entrar en la OTAN porque si lo hacen, tres países que tienen un arma nuclear, eh, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, estarían en la posibilidad de poner ahí, en territorios que tienen límite con Rusia, misiles nucleares, y por ende Rusia se siente atacada y además siente que hay una población ruso parlante en territorio ucraniano que es víctima de un genocidio y por eso lanza esta invasión. Son dos tesis, como se puede ver, irreconciliables, que dan cuenta de la dificultad más para ponerle fin a la guerra. Mauricio, hay algo que de pronto quisiéramos que usted nos contara si en su momento Vladimir Putin no ha logrado los objetivos que es recuperar supuestamente a Rusia, pues por lo que usted nos dice que ellos no renunciaron a sus territorios. Y fuera de eso, digamos que Vladimir Putin no se esperaba
que pues Rusia, el presidente Zelensky, respondiera de esta manera y fueran tan resistentes. Muchos inclusive pensaban que a los 2 meses de la invasión ya Ucrania, perdón, se iba a rendir. Y pues ya llevamos un año y siguen muy firmes. ¿Cómo, digamos, mirar esto sobre el balance o más bien si Vladimir Putin no ha cumplido los objetivos y resultó que el enemigo era más grande de lo que se imaginaba? Sí, pues hasta cierto punto. Digamos, yo no creo en esa tesis de que Rusia quiere recuperar los territorios que hacían parte de la Unión Soviética. Esa es la tesis de Occidente. A mí no, digamos, yo no la, como dicen en el fútbol, yo no la compro. Tampoco compro la de Rusia. Me parece que acá hay dos tesis que son pues, delirantes y muy difíciles eh, de comprobar además. Obviamente yo creo que Rusia empezó con un objetivo que ha venido modificándose. Eso me parece que pasa en todas las guerras. Me parece que es apenas natural. Rusia eh, tenía como varios escenarios. El primer escenario que tenía era derrocar a Zelensky, tomar el control de Ucrania y retirarse de Ucrania, un poco para castigarla por todas las provocaciones que sentía Rusia. Había incurrido Ucrania, provocaciones como anunciar acercamiento con la OTAN, provocaciones como el ataque sistemático a la población ruso parlante en la región del Donbass, que es esta región fronteriza con Rusia. Entonces, efectivamente, eso no sucedió y muy rápidamente los rusos se adaptaron a los nuevos objetivos de la guerra y aclararon que ya no tomarían el control de Kiev, sino que centrarían la guerra en el Donbass. Eh, yo no sé si Rusia, me hubiese parecido muy ingenuo que Moscú calculara que Occidente iba a entregar muy rápidamente a Ucrania. Yo creo que tenían que saber que iba a haber un apoyo. Y me parece que lo que tú planteas, Carolina, es cierto, pero en ambas direcciones. Así como se pensaba que Ucrania no iba a resistir mucho tiempo, como pasó con Georgia. Cuando Rusia atacó Georgia, Georgia no resistió mucho y Rusia se terminó retirando y Georgia sigue siendo hoy un estado independiente. Pero así como se pensaba que Ucrania iba a caer rápido, también se pensó que Rusia se iba a cansar. Incluso, no sé si ustedes lo recuerdan, eh, muchos medios hablaban de este puede ser el fin de Putin. Algunos gobiernos de Occidente incluso decían, esta guerra puede derivar en un levantamiento de la ciudadanía rusa, esto va a ser una catástrofe para Putin, Ucrania está recuperando territorios, eso tampoco pasó. De hecho, las pocas encuestas a las que se tiene acceso hablan de que hay un apoyo representativo en la población rusa hacia la guerra, lo cual esto es preocupante, así como en Occidente también hay apoyo a la guerra. Entonces yo creo que aquí en ambos bandos no se terminaron por cumplir las expectativas y las dos partes han resultado ser mucho más resilientes de lo que se pensaba previamente. Mauricio, hablamos del tema de los apoyos y de lo que se quiere por parte de Ucrania en esta guerra, pero yo siempre he querido saber por qué se ha mantenido siempre la OTAN, Europa y Estados Unidos por fuera de esta guerra. ¿Por qué no han sido partícipes directos de la guerra? Solo se ha convertido en un discurso. ¿Por qué no tomaron partido dentro militarmente dentro de esta guerra? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay como tres razones. Eh, la primera, la guerra es muy costosa además para los occidentales. Es decir, yo creo que hoy, por ejemplo, sobre todo en Europa, hay un apoyo a la postura que ha asumido la Unión Europea, que es la entrega de dinero y de armas a Ucrania. Es decir, en Alemania hay simpatía por la entrega de blindados, por la entrega de misiles. En Estados Unidos es más complicado, pero no hay una condena por la entrega, por ejemplo, de un sistema antimisiles. Si cambiamos esa ecuación y le preguntamos a la gente si están de acuerdo en ir y meterse y poner sus muertos, yo creo que la cosa cambia y aquí viene un poco el recuerdo de Vietnam, Afganistán, Irak, Libia. Entonces yo creo que no se involucran en buena medida porque creo que perderían el apoyo no de todo el mundo, pero sí un sector de la gente
que va a rememorar un poco lo que fueron algunas aventuras militares que en el pasado reciente fueron un fracaso. En segundo lugar, no se nos puede olvidar que entrar en la guerra implica acabar con el orden mundial que se pactó desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial se pactó un poco que Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, que son los 5 grandes del Consejo de Seguridad, que tienen el arma nuclear, se pactó que nunca se iban a agredir entre ellos. Ellos son como los guardianes del orden internacional. Que Estados Unidos entre en guerra directa con Rusia implica deshacer ese sistema y entrar en un caos internacional que puede tener consecuencias imprevisibles. Me parece que hoy no hay consenso ni en Europa ni en Estados Unidos para romper con ese orden mundial. Y en tercer lugar, no entran por el miedo a una confrontación nuclear, producto de lo anterior. Recordémonos básicamente que en eso consiste la disuasión nuclear. Varios estados que como tienen el arma nuclear no recurren a la guerra porque la guerra es demasiado costosa. O sea, la tenencia de armas nucleares obliga a las partes a negociar porque no hay ninguna opción que sea más costosa que la guerra. O sea, la guerra es lo más, eso es lo que es la doctrina de la decisión nuclear. Convirtamos la guerra en el escenario más costoso en términos humanitarios para que los estados se vean estimulados, se vean obligados. Y creo que en este caso, hasta ahora por lo menos, aunque hay visos preocupantes, se ha mantenido. Entonces, por el tema nuclear, por el orden mundial del que, insisto, depende en buena medida por Rusia, y en tercer lugar, por falta de apoyo popular, yo creo que no va a entrar directamente Estados Unidos y Europa, y eso explica que no, que la OTAN tampoco haya entrado. Mauricio, me asalta una inquietud. Esos 5 grandes países, esos 5 grandes conocedores del tema del mundo, si alguno de ellos empieza una guerra, como es el caso de Rusia, entonces los demás tienen que aguantarse. O sea, hasta ahí Buena va pregunta. el tema. Los demás tienen que aguantar, o sea, Sí, si Rusia le da por invadir, qué sé yo, buen punto. Polonia. Polonia, entonces los demás, sí, hágale, porque si nos vamos a coger a misiles y bombas atómicas y todo eso, y entonces acaba el mundo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso si alguno de ellos se levanta con las ganas de invadir otro país? Sí, perdón, una pregunta, es que creo que ustedes han hecho cambios. ¿Cómo es tu nombre? Alfredo Ardila. Alfredo, perdón. Gracias, Alfredo, por la pregunta. A ver, No, Mauricio. yo estoy de acuerdo con la lógica, pero eso tiene dos posibles respuestas, una cínica y una idealista. Entonces empiezo por la cínica. Haciendo claridad, Alfredo, que no es algo con lo que yo esté de acuerdo. La cínica es básicamente, esto fue lo que hizo Estados Unidos en los Balcanes en el 99, lo que hizo la OTAN cuando bombardeó Serbia. Esto fue lo que hizo Estados Unidos en el 2003 cuando pasó por encima, no sé si se acuerdan, del Consejo de Seguridad y desató una guerra que todavía tiene efectos en Irak, en Irán, en Yemen, en general, en todo Medio Oriente. Y fue lo que hizo la OTAN en Libia. Entonces, la respuesta cínica que se da desde el funcionamiento del sistema internacional es sí, efectivamente los 5 grandes tienen derecho y hay un acuerdo, esto es un acuerdo tácito para que ellos emprendan medidas que aseguren los órdenes regionales. ¿Sí? Entonces, así como Rusia, esa es pura lógica de Rusia de Putin ahora, así como Rusia en su momento dijo, yo no estoy de acuerdo con la invasión a Irak, pero no puedo hacer nada más allá de votar que no en el Consejo de Seguridad, Rusia esperaba que Estados Unidos hiciera lo mismo. Entonces, esa es un poco la lógica efectivista, y aquí viene la segunda respuesta que es idealista. Sí, Alfredo, tienes razón, pero esa lógica ha mantenido el sistema internacional sin una guerra mundial. Esa lógica que yo también creo que es despreciable, porque para mí también es preocupante que China, por ejemplo, haga lo que quiera en el Xinjiang, que esté llevando a cabo un genocidio contra la población uigur. Eso lo puede hacer China, desafortunadamente. Me parece deplorable también que Israel lleve a cabo un genocidio todos los días contra los palestinos. Ayer murieron 10, 50 heridos por estar tirando piedras. A ellos les disparan. Un Estado que no tiene ejército. Entonces, lo que uno ve es, este sistema es muy costoso, pero nos ha evitado guerras mundiales. Y llevamos desde el 45 hasta 2023 sin una sola guerra mundial, producto de haberle dado ese poder que yo creo que es desmedido a estos 5 grandes. Entonces, tienes toda la razón en lo que planteas, pero la misma efectividad del sistema es la que habla de que ha relativamente funcionado. Mauricio, buenos días.
El hecho Hola, de que buenos días. quizás Estados Unidos vea en Ucrania un potencial aliado estratégico a nivel militar, algo que quizás Rusia de pronto lo tome como una amenaza para su propia existencia, podríamos decir que impedir esas alianzas a toda costa es el objetivo del gobierno de Putin. Sí, esa es una buena pregunta, también complementa lo que también había preguntado Alfredo. No, el objetivo de Putin concretamente, acá hay dos objetivos, uno humanitario y uno estratégico. El humanitario es, en teoría, ¿no? Esto también yo creo que aquí hay mucho delirio por parte de Moscú. El humanitario es detener el genocidio contra la población rusoparlante en la región del Donbass, ¿no? Y el estratégico es básicamente prevenir que la OTAN, que es, insisto, se creó para contrarrestar a Rusia, la OTAN que había prometido en los 90 no extenderse más, se extienda hasta los confines de Rusia. Porque, insisto, si Ucrania entra a la OTAN, el territorio ucraniano podría ser utilizado para el emplazamiento de misiles dirigidos hacia Rusia. Y Rusia dice, a mí nada me garantiza que si Ucrania entra a la OTAN, en el futuro, otros dirigentes vayan a utilizar ese territorio para atacarme. Entonces, no se trata de que esté en contra de una alianza militar per se, sino que está en contra de que la OTAN, insisto, que se creó en contra de Rusia, de la Unión Soviética y hoy de Rusia, pueda extenderse hasta ese confín, además porque fue algo pactado entre la entonces Unión Soviética, hoy Rusia, y Estados Unidos y Occidente. Entonces, lo que dice Rusia es que aquí se está afectando un equilibrio y que Rusia está en su derecho de restablecerlo. Es un poco lo que dice Alfredo, la interpretación de Alfredo a mí me parece válida. Entonces, Rusia tiene derecho a invadir Ucrania. Lo que dice Rusia es que no la está, sí, obviamente la está invadiendo, pero para restablecer un orden que rompió Occidente. ¿Cuándo Occidente rompió ese orden? 2008. George Bush le dice al gobierno de Víctor Yushchenko, entren a la OTAN. Y Rusia dice, esta es una línea roja, yo no lo voy a aceptar. Entonces, hay analistas, por ejemplo, como Jeffrey Sachs, que dicen, ¿ustedes creen que Estados Unidos aceptaría una alianza militar entre México y China? México con la posibilidad de que el territorio mexicano sea utilizado para el emplazamiento de misiles, y la respuesta es no. Estados Unidos pondría el grito en el cielo. No sé si hasta el punto de invadir a México, Es lo pero mismo que, efectivamente, perdón sí, Mauricio, sí, 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 dale, interrúmpete, dale. es la misma inquietud que se tiene con Venezuela, Venezuela-Rusia. Exactamente, algo similar. Cuando Estados Unidos dice, a nosotros nos preocupa que el territorio cubano, nicaragüense, venezolano, sea utilizado para el emplazamiento de armas, sea utilizado como una especie de espacio de retaguardia. Entonces es muy similar. Ahora, aquí hay que aclarar una cosa y es, no hay acuerdos de asistencia militar entre Venezuela y Rusia. O sea, si Estados Unidos ataca a Venezuela, Rusia no tiene la obligación de socorrerla. Igual que con Ucrania, en este momento no existe. Si Ucrania entra a la OTAN y Ucrania es atacada, los estados de la OTAN, por el artículo 5 van a estar en la obligación de socorrer. Entonces, claro, para responder a la pregunta, no se trata de una alianza militar per se, sino que se trata de la alianza militar más sensible, más sensible a la luz de la geopolítica rusa. Con esto, insisto, yo no quiero justificar a Rusia porque no estoy de acuerdo con la dialéctica, no estoy de acuerdo con su narrativa, pero sí me parece que hay que tratar de entender que acá hay unos equilibrios que Occidente ha venido rompiendo sin que eso justifique obviamente el accionar de los rusos. Claro, y esto, digamos, también se da después de la elocución de Putin, ¿no? De Sí. suspender ese tratado de desarme nuclear New START. Esto, digamos, ¿a qué lleva? ¿Qué puede suceder digamos, con el retiro de ellos? Bueno, hay que decir que esto también tiene un antecedente y es Donald Trump ya lo había hecho. Donald Trump ya había suspendido la cooperación con Rusia. Un poco para explicarle a la gente la pregunta que me parece muy pertinente. Estados Unidos y Rusia, desde los 90 y pasando por los 2000, han venido acordando reducir el arsenal nuclear. 93, 2002, 2010, acordaron un poco esta idea de no nos vamos a deshacer de las armas nucleares, pero vamos a reducirlas al mínimo y vamos a pactar una verificación mutua para llegar a las 1500 ojivas nucleares. Ojiva nuclear es lo que va dentro del misil balístico y con lo cual se ataca nuclearmente a otro estado.
Entonces, en primer lugar, Trump suspendió la cooperación y ahora lo que ha hecho Putin es que en virtud de la guerra, pues Rusia, que había en el 2021 renovado los acuerdos hasta 2026, pues básicamente se retira por la hostilidad que le ha mostrado a Occidente y además porque creo que en el fondo lo que hay es la apuesta de Rusia por recurrir a la disuasión nuclear para que la OTAN no entre en la guerra. Y lo que está haciendo Rusia es decir, nosotros cooperamos, pero no se les olvide que tenemos el arma nuclear y si la OTAN entra en la guerra, vamos a utilizar armas nucleares. Entonces creo que es muy grave porque esto abre la puerta, no tanto para un conflicto nuclear, yo creo que un conflicto nuclear está por ahora descartado. Yo no creo que en Rusia haya consenso para eso, ni en Occidente, pero es preocupante porque abre la puerta para una carrera armamentista, para que volvamos a la lógica de la Guerra Fría en la que empiezan los estados a invertir de nuevo en capacidades nucleares, en capacidades pesadas, en armas de destrucción masiva. También lo había anunciado Boris Johnson hace 2 años en Reino Unido. Entonces, esto implica volver al pasado, a una carrera de rearme en el mundo y eso pues básicamente es como yo decía al comienzo de la charla, pues por decirlo menos catastrófico. Profesor, hablemos sobre los dos líderes, el presidente Putin y también el presidente de Ucrania. ¿Cómo se han fortalecido o debilitado durante este primer año de guerra? Teniendo en cuenta que hay muchos comentarios que se han dicho, digamos, sobre Vladimir Putin, sobre el estado de su salud, sobre que perdió popularidad, etcétera, pues contrario al presidente de Ucrania que se ve como el líder, como el defensor, como el luchador de su país. Hablemos de ese perfil que se ha labrado durante este año. Bueno, yo creo que para Zelensky lo más importante era imponerse internacionalmente como un líder eh, que sea encarnación de la libertad, del mundo libre de Occidente. Y eso lo ha logrado. Eh, hace muy poco, esta semana estuvo Joe Biden en Kiev visitándolo. Zelensky ha estado en Estados Unidos, ha estado en España, ha estado en Israel, es decir, ha completado toda una gira en la que hoy el mundo le reconoce como una especie de luchador, de resistente frente a la invasión rusa. Internamente se sabía que iba a obtener unos niveles superlativos de aprobación, entonces me parece que él ha logrado ese objetivo internacionalmente. En el caso de Putin hay que separar lo internacional de lo interno. En lo internacional creo que Putin sacrificó su imagen ante Occidente. Putin había ganado un respeto con Occidente, había ganado un respeto por su posición constructiva frente a Irán, frente a Corea del Norte, su involucramiento en la guerra contra el Estado Islámico en Siria. Es decir, Rusia se ha convertido en un actor del sistema internacional que ha hecho aportaciones sustanciales a temas que son clave para la seguridad del mundo. Eso me parece que ha quedado en el pasado y seguramente la relación Rusia-Occidente no volverá a ser la misma después de esta guerra. Eso lo sacrificó Putin. Ahora, con el mundo no occidental es más complejo porque me parece que Putin eh, reafirmó esta relación especial que tiene con China, reafirmó una especie de relación especial con la India, con algunos países africanos, con algunos países latinoamericanos que condenan la guerra, pero no se alinean con Occidente ni con la OTAN en la misma. Entonces me parece que Putin se enfrenta hoy, en términos de popularidad, a un mundo muy fragmentado frente a qué posición asumir frente a la guerra. E internamente me parece que Putin sí ha ganado. Es decir, antes de la guerra, los niveles de aprobación de Putin habían decaído, estaban por debajo del 60%, de un presidente que ha gobernado durante mucho tiempo, más de 20 años, y ha mantenido índices de popularidad importantes, volvió a recuperarlos con la guerra. Esto quiere decir que así como Occidente y Ucrania han tenido éxito en promover la narrativa de que esto es una guerra de liberación nacional, de legítima defensa, en la que está en juego la democracia, los derechos humanos, los valores occidentales más elementales, Rusia ha logrado lo mismo. Putin ha logrado difundir la idea de que esto es una guerra de Occidente para destruir a Rusia, para desaparecer a Rusia, para volver a humillar a Rusia, como ocurrió durante la primera década de los 90. Y me parece que hay que ver cuál va a ser el impacto de la guerra en la popularidad de Putin interna. Si antes Putin se iba a quedar por un periodo de tiempo largo, me parece que ahora con la guerra muy seguramente se va a quedar aún más tiempo.
Profesor, hablemos de los refugiados. ¿Cómo ha sido como ese éxodo y esa acogida de los refugiados en Europa? Inclusive France 24 sacó un balance de cuántos refugiados hay en cada país europeo y pues la cifra es grande y siguen seguramente más ucranianos buscando ese refugio. Sí, esa es otra cara de la tragedia que son los refugiados. Eh, Se cree que, pues, van a llegar a a los 10 millones y esto implicará la población en el exilio más alta del mundo, por encima de los sirios y de los venezolanos que llegaron hasta los 6 millones. Esto es un drama humanitario muy complejo. El único alivio, si es que puede haberlo, es que al menos Europa pues hay como un compromiso para recibir bien a estos migrantes ucranianos, lo que ha hecho Polonia, lo que ha hecho Moldavia, lo que ha hecho Rumania, Alemania, Francia, etcétera, es loable, es admirable y pues obviamente yo creo que eh, coherente con el apoyo que le han dado a Ucrania en la guerra. Luego, creo que ustedes lo saben, se ha hablado mucho en el último tiempo de la otra cara de la moneda y es que al tiempo que se reciben con los brazos abiertos a los migrantes ucranianos, se expulsa, se repele, se aísla a los migrantes que vienen del Magreb, del norte del África, de Medio Oriente, de Asia Central. Justo antes de la guerra, Polonia estaba construyendo un muro para que no llegaran más migrantes de Asia Central y ahora un poco pues, se ha convertido en el país pro migración ucraniana, siendo un país además, insisto, de los más duros, enconados enemigos en la Unión Europea de reconocerle el derecho de refugio a esas personas que llegaban del África o de Medio Oriente. Entonces también en el tema de la migración se ha destapado un poco lo que algunos consideran como una especie de doble estándar respecto de las migraciones internacionales. Mauricio, yo quiero devolverme un poquito al tema de Rusia con respecto a ese acercamiento que tiene con China. Los hemos visto últimamente fortaleciendo lazos estratégicos en la parte económica. Sabemos de ese problema ya radical que tiene Estados Unidos con China, con todo el tema de tecnologías. Ahorita estamos hablando del tema de TikTok que en Europa que ha sido están obligando pues a los europeos a borrar el TikTok por todo el tema de espionaje y de lo que se habla. Y China ha dicho que ellos quieren manejar una neutralidad en todo el tema Rusia-Ucrania, pero es que es muy difícil de creer que va a pasar ese tema de la neutralidad con China. ¿Qué pasa si China se une a Rusia en el tema de Ucrania? ¿Qué pasa con el tema geopolítico, ese tema del orden mundial? Sí, bueno, efectivamente, pues yo ahí sí, digamos que discrepo con la interpretación, aunque la entiendo. Eh, yo pensaría que, a ver, lo que pasa es que hay, Alfredo, hay mucho maniqueísmo, blanco-negro, y no hay grises, y en realidad sí hay grises. Entonces, China sí se ha mantenido neutral. Es decir, los estados que dicen, nosotros condenamos la guerra, pero no vamos a enviar armas a Ucrania, son neutrales y no se les puede acusar de estar apoyando a Rusia por el solo hecho de no apoyar a Occidente en la guerra con Ucrania, que es un poco lo que le pasó a Petro, a quien se le acusó de prorruso cuando yo, claro, no soy petrista, no lo estoy defendiendo, pero me parece coherente con la trayectoria latinoamericana de no injerencia y de apoyo a la negociación, de apoyo a la paz, y me parece que es lo que ha hecho China. Ahora, si mañana, Alfredo, China le entrega armas a Rusia, podemos discutir esa neutralidad y podemos ponerla en tela de juicio, como es el caso de Irán, por ejemplo, que le ha entregado drones a Rusia y que ha tomado un papel activo a favor de Rusia. Ese ha sido también la posición de Venezuela, esa ha sido la posición de Cuba, esa ha sido la posición de Nicaragua. Ellos sí han tomado partido a favor de Rusia. Ese no es el caso de China. A China no le conviene la guerra. China es una de las grandes perdedoras con la guerra, no tiene además razones ideológicas para apoyar a Rusia porque China es de los estados que históricamente ha defendido el principio de la integridad territorial. A China no le interesa apoyar anexiones territoriales porque tiene además muchos territorios en disputa.
Xinjiang, Tíbet, Taiwán. Entonces es raro que China vaya y muestre simpatía por la anexión del Donbass. Eso no lo va a hacer. Lo que ha hecho China es decir, nosotros condenamos la guerra y queremos que se negocie cuanto antes y queremos que se detenga, además porque el impacto de la guerra en la economía afecta enormemente a China. El modelo económico de China está construido y está proyectado sobre la base de un mundo más o menos estable. Cada guerra retrasa ese crecimiento chino. Entonces, yo sí pensaría que esa neutralidad se ha mantenido, pero insisto, estamos en un mundo en el que cualquier persona que hoy exija que se sienten a negociar, que es básicamente la posición de la mayoría de los países de la Unión Africana, es la posición de la India, es la posición de muchos latinoamericanos, se les acusa automáticamente de estar en favor de Rusia y de no tener ninguna solidaridad por Ucrania. Entonces, yo creo que ahí habría que matizar un poco mejor la posición de China, porque a mi juicio, para bien o para mal, sí es neutral. Finalmente, profesor, entonces ya con este balance que se hace, en términos generales, porque sabemos que hay mucho detalle que pudiéramos ahondar, pero bueno, el tiempo no nos da esta oportunidad. Yo sé que esta pregunta es como muy, no sé si será muy útil o muy inútil, porque no se sabe qué va a pasar en el futuro, pero con la situación como está ahora con Rusia y Ucrania, como que podría esperarse de la guerra. Mira, pues tú lo dices bien, no, no es una pregunta tonta antes que nada, es una muy buena pregunta, muy necesaria, muy pertinente. Yo creo que uno puede plantear como escenarios y yo creo que hay como tres escenarios. Eh, el primero es efectivamente, a mi juicio, improbable, pero puede ocurrir que haya una victoria militar. Es decir, que se llegue un momento en que Ucrania recupere tal nivel de espacio territorial en el Donbass que, que Rusia termine retirándose por razones estratégicas y Ucrania pueda decir ganamos la guerra y se acaba la confrontación. Esa es la apuesta de Occidente. Lo veo poco probable. El Donbass, para que se hagan una idea, está compuesto por 60.000 kilómetros cuadrados. Ucrania apenas está controlando en este momento, ha podido recuperar 9.000 kilómetros cuadrados, es decir, le falta muchísimo. Pensar en que lo puedan lograr me parece difícil, o que Rusia lo logre, es el primer escenario. Yo tampoco lo veo muy probable que Rusia pueda imponerse, sobre todo con el arsenal que está recibiendo Ucrania. Ucrania va a recibir prontamente aviones de combate, ya ha recibido un misil, un escudo antimisil que le permite ser menos vulnerable, ya ha recibido los famosos blindados Leopardo de Alemania y ahora va a recibir aviones de combate, con lo cual vamos a llegar a una guerra aún más prolongable. Por eso, pero ese es el primer escenario, que alguien gane. Eh, el segundo escenario eh, es que la guerra se estanque y esto se convierta en una especie de guerra de 5, 7, 8, 10 años, como pasó Estados Unidos y Afganistán. Es decir, que se prolongue y que tenga picos. Pues picos por aquí, reducciones, intensidad, a veces aparece en la prensa, a veces se nos va a olvidar. Y el tercer escenario es que por algún motivo, por algún hecho nuevo, negocien. Es decir, porque se cansen, porque la guerra sea costosa, porque haya presión internacional y finalmente se sienten en la mesa Zelensky, Biden y Putin. Y básicamente lo que tienen que negociar es que Rusia se retire del Donbass, que Rusia renuncie a la anexión del Donbass, entienda que es territorio ucraniano y que Ucrania declare su neutralidad frente a la OTAN. Yo, de hecho, en la negociación me parece difícil si no se dan esas dos cosas. O sea, es irreal pensar que Rusia se quede con el Donbass, es muy complicado, es un territorio históricamente ucraniano y también me parece irreal pensar en que Ucrania va a entrar a la OTAN y que se pueda salir de la guerra sin que declare esa neutralidad. Con esas dos cosas me parece que puede haber una negociación y no me animaría a decir cuál es más probable porque desafortunadamente en este momento lo que vemos es que no hay ningún atisbo ni de victoria militar, ni de negociación, ni siquiera de intensificación de la guerra. Lo que hay es un escenario en el que se ve como una suerte de estancamiento. Sí, es como si estuvieran en el limbo, están ahí como Exactamente. a la espera. Pues profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacer este análisis que nos ayuda a comprender un poco qué ha pasado con la guerra después de un año. Muchas gracias a ustedes por la invitación y les deseo un feliz resto de día.
Igualmente, profesor Mauricio Jaramillo, internacionalista y también docente de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, haciendo este análisis de la guerra entre Rusia y Ucrania después de cumplirse un año. Mañana, 24 de febrero, se cumple un año de la invasión rusa a el país ucraniano.